Gracias y bienvenidos a todas y todos que están acá en la charla. Les cuento un poquito de mí. Hoy estoy como presidenta de MED, o sea, les cuento qué es MED. Eh, mi carrera profesional empezó como analista recibida en la UTN, analista de sistemas. Hice después de muchos años de trabajar en lo que era el análisis de datos, me metí con lo que es la ciencia de datos. Y bueno, y quería también comentarles eso de cómo es trabajar un poco con lo que es la inteligencia artificial, que es para unir conceptos y sacar cosas que tenemos por ahí que nos dijeron o que escuchamos. Entonces, bueno, la idea de esta charla es empezar a ver un poco el mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, MED es una organización, estoy hace más de 5 años, este año cumplimos 6. Es una ONG que trabaja para potenciar la diversidad de género en tecnología. Y esto, bueno, pasa que te- lo vamos a ver puntualmente en qué cosas es necesaria esta visión de género, esta visión de inclusión, en proyectos reales de inteligencia artificial y de lo que ha estado pasando. Entonces, mi idea acá era contarles de la construcción de una IA inclusiva y con perspectiva de género. Bien, ¿es posible? Vamos a ver si realmente es posible y cómo se hace eso en base a tener conocimientos, ¿no? De que no necesariamente de estar, hoy ustedes pueden ser usuarios de una inteligencia, entonces la idea es que ustedes hoy sepan con qué inteligencias están trabajando. Así que bueno, vamos a empezar con la definición de lo que es una inteligencia y dónde está todo este mundo de datos, porque ustedes van a estar trabajando, si se enfocan en datos, y van a ver que hay un abanico de cosas para hacer con datos. Eh, y esta revolución de la inteligencia y de que vamos viendo cada vez más, puede llegar a ser peligrosa y vamos a ver cómo se detiene ese peligro que se está viendo hoy en estas inteligencias. A ver, hay una diferencia muy marcada y que por ahí no se entiende muy bien de lo que es machine learning, de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Si ustedes ven, desde 1950 ya existían las inteligencias artificiales, porque en sí lo que hace una inteligencia es repetir conductas humanas, ¿bien? ¿Y qué se imaginan que existe desde 1950 a esta época? Ahí les voy a hacer una pregunta, pongan en el chat como inteligencia artificial que ustedes tengan en su hogar. ¿Qué piensan hoy que como inteligencia artificial de 1950 tenemos hoy a esta parte? A ver si están escuchando. ¿No se imaginan qué puede ser? A ver, esperando ahí a ver las respuestas. La tele, bien. Yo diría algo más básico. No, no le pifian. Piensen en algo que usan ustedes diariamente o en la semana. No, más tecnológico. A ver, por ejemplo, voy con algo que capaz no es de uso común, pero el microondas es una inteligencia artificial. La cocina, el lavarropa le diría que sería lo más todavía porque ya hace muchas funciones y eso es lo que se empezó a conocer como inteligencia artificial. El aparato que repetía, no, ya se lavaba con lavarropa, el aparato que repite conductas humanas. Y aparece el concepto de machine learning que
ya trabaja con datos, ¿bien? La inteligencia artificial trabajaba con instrucciones y trabaja con instrucciones. Lo que nosotros estamos haciendo es, con la inteligencia artificial, decirle cómo se tiene que comportar esa inteligencia. O sea, con el Machine Learning yo le digo cómo se tiene que comportar. Y después aparece toda la novedad de Deep Learning, que son redes neuronales que hacen pronósticos mucho más grandes que modelos simples, y es como está dentro del Machine Learning, y son cosas de la misma inteligencia artificial. Algo que también ya han conocido y lo tienen muy conocido, que por ahí no se lo nombra de esta manera, que son los grandes modelos de lenguaje. Estos grandes modelos de lenguaje, que los van a ver como LLM, eh, son los que hoy ustedes utilizan con el chat GPT, por ejemplo. Ya interactúan con modelos que se entrenaron con lo que ya sería este modelo se entrenó con lenguaje natural. Lo del lenguaje natural tiene que ver como en, ya entendiendo el idioma, entendiendo la comprensión de texto. Entonces, este es el foco donde nosotros vamos a hacer hoy para ver qué hacen estos modelos y en qué estamos trabajando y cómo se está usando esos modelos. Mitos, y acá ustedes ya van a saber que no es lo mismo inteligencia artificial y machine learning. Cuando le dicen, bueno, yo quiero hacer una inteligencia, sepan que una inteligencia es el aparato, lo que ustedes tienen que darle a ese aparato para que realmente aplique ciencia de datos es un modelo, ya sea un modelo de todo lo que es machine learning, si es un deep learning, si es algo de lenguaje natural. Eso es algo que ya de acá pueden saber que no es lo mismo. Vamos a ver que los modelos no aprenden por sí solos, y esto es algo que tienen que entender, porque por ahí nos dicen, no, bueno, es problema del modelo, el modelo nunca falla. Bueno, son mitos y los vamos a ir viendo acá. ¿Y funciona en cualquier situación? Tampoco es así. Bueno, mitos que vamos a desvelar en esta charla. Diferencia, para que entiendan, Machine Learning sin instrucciones, o sea, yo le digo, sin Machine Learning es una máquina que lee instrucciones, nada más. Y cuando yo le aplico Machine Learning a mi producto, a mi inteligencia, ya estoy hablando de que le meto información. Este tipo de Machine Learning tenemos dos ramas, y tres les voy a dar porque son tres ramas en realidad. Supervisado significa que yo le doy los datos a mi modelo, los entreno, le digo cómo se tiene que comportar, y sé cuál es la salida que tiene que tener ese modelo. O sea, yo estoy desde el inicio al final entendiendo todo lo que pasa. No es que dejo que el modelo aprenda solo, sino que yo al modelo le voy a decir, bueno, ante esto es una falla, esto no es una falla. Bueno, eso es lo que aprende con un Machine Learning supervisado. Cuando no es supervisado, no interviene ninguna persona. Es un modelo que en algún momento yo le di datos y le dije, entrénate y dame una salida. No le dije qué me tenía que dar. O sea, yo ahí estoy como a ciegas de cuál va a ser el resultado que me puede dar ese modelo. Y acá sería como un ejemplo, si yo, por ejemplo, al modelo le digo, bueno, sí, esto es una banana, y me dice que no, esto es una manzana, me dice que sí. Entonces yo le estoy preguntando y estoy diciéndole, porque yo ya lo entrené diciéndole qué era cada cosa. Distinto es cuando no lo superviso, que yo le doy una entrada de cosas y le pido que me clasifique, ¿no? Y esto tiene que ver con mucho de clasificación de clientes, clasificación de productos, va más para ese lado lo no supervisado. Bien, antes de pasar a los casos reales, hay un intermedio que es
el tipo de aprendizaje semisupervisado, que yo puedo no saber la respuesta, pero le voy metiendo una persona humana que vaya controlando esas respuestas. Y esto es lo que vamos a ir viendo con estos casos, así ustedes también entienden dónde se fueron aplicando y qué consecuencias hubo de esa aplicación. Voy con un caso real que se planteó en Francia, en Países Bajos, en 2013. Se necesitaba aplicar una inteligencia que ayude a detectar posibles casos de fraude. Bien, acá les pidieron una inteligencia artificial, un modelo que pueda predecir estos casos de fraude. Ustedes tienen que entender que para yo tener esta predicción, tengo que tener variables que yo diga, bueno, esto es un posible caso de fraude, esto es un posible, o sea, tengo que tener casos que a mí me digan cuándo algo puede ser fraude, ¿no? O sea, yo no puedo decir, bueno, fíjate a ver modelo que es fraude, no. Yo le tengo que indicar en qué momento hay un fraude. Y obviamente va a haber variables que va a tomar el modelo, y esto es un caso real que se hizo. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que empezaron a recibir miles de notificaciones de delitos que no habían cometido. ¿Bien? Y acá el problema fue que el algoritmo lo señaló. Y esta pregunta fue, che, ¿qué pasó acá? ¿Por qué un algoritmo señaló a las personas? Y hubo una investigación. ¿Qué pasó con eso? Que estos de que yo les decía de las variables son factores de riesgo con los que el modelo decía, bueno, sí, esto es fraude, esto no es fraude. Una de las cosas que tomaba era nacionalidad, ser extranjero, pertenecer a una familia de bajos ingresos. ¿Qué ocasionó esto? Multas a personas afectadas y arruinar la vida de las personas que no tenían nada que ver con el fraude que ellos estaban buscando. Entonces, acá la pregunta es, ¿quién decidió tomar estos factores de riesgo y lo que ocasionó, ¿no? Primero hay que entender que hubo plata atrás de esto para hacer semejante proyecto. ¿Y qué pasó con este proyecto? Se terminó cancelando, porque evidentemente no funcionaba y no era lo que el propósito que tenía. Entonces, si yo defino esos factores de riesgo y no tengo en cuenta las cosas, me pueden pasar pérdidas económicas y pérdidas para las personas a las que yo estoy afectando con un modelo como este. Bien, vamos a otro caso. En 2016 se creó una inteligencia que tenía una conversación casual y fluida con jóvenes de 18 y 24 años, y bueno, y esta inteligencia aprendía a hablar con las personas. Esta inteligencia se llama IamTai. Se hizo justamente para ver cómo reaccionaba el IA. ¿Qué resultados hubo? Bien, cuanto más interactuabas con las personas, cada vez se volvía más xenófoba, mal hablada, sexista. Y esto empezaron a hacer los análisis de que empezó a simpatizar con Hitler, empezó a empezó a generar tweets que realmente afectaban a un montón de gente, ¿no? Entonces, acá esto es la conciencia de qué estoy creando y de qué resultado me va a dar esto. Bueno, ¿qué pasó con esto? El Peter Lee, que es el vicepresidente de Microsoft Research, que era uno de los creadores de esto, expuso que la inteligencia o sea, mientras hablaba con un grupo cerrado, funcionó bien. El problema fue cuando se abrió para el público en general y que hubo un ataque. Entonces, con eso, entendían que la inteligencia no podía recibir ataques porque realmente reaccionaba de una manera negativa frente a esos resultados. Bueno, ¿qué pasó con esto? Se canceló. Eh, bien. Vamos con otro caso. En 2022 se crea
una inteligencia que lo que hacía era producir documentos científicos, ¿bien? Esto participó Meta. En esto, yo conocí mucha gente que lo usó, yo no llegué a usarla. La verdad que favorecía, hacía, vos podías sacar documentos científicos de esta inteligencia. Bueno, esto empezó a, nada, esto es un resumen más o menos de lo que hacía la inteligencia, empezaba a escribir trabajos académicos, podía escribir código, muy parecido a lo que está haciendo el ChatGPT. ¿Y qué pasó con esto? El resultado de esto fue que daba libertad para publicar texto que consideraban científico. Entonces empezaba a ver recomendaciones de consumos de droga, recomendaciones de elaborar explosivos, empezaba a tomar tendencias sobre el racismo. Entonces ahí la verdad que lo que empezaron a decir era que solamente podía actuar con conceptos bien citados y para otros conceptos ya había una cuestión de que no podían detener a esa inteligencia y no podían moderarla, por eso decían que ya empezaba a alucinar. Pero bien, acá sabemos que no alucina, sino que no tiene un control del aprendizaje de ese modelo. Bien, en 2022 se hizo otra inteligencia, esta inteligencia CLIC, que es también de OpenAI, que es el que hoy está como creador del ChatGPT. Bueno, lo que hacía era usar modelos e imágenes para predecir la descripción de un texto y en ese caso lo que hacía, por ejemplo, tomaba esta imagen y se le preguntaba qué tipo de imagen era y acertaba en un porcentaje muy alto. Por ejemplo, en este caso, una mujer con gorro. ¿Bien? ¿Qué pasó con Clip? Le preguntaron y le hicieron que, nada, que hablara y acá que clasificara las personas con base en su raza y su género. Bueno, en este caso la IA seleccionó a los hombres más de un 8% que las mujeres, los hombres blancos y asiáticos fueron los más elegidos, a las mujeres negras prácticamente no las escogió, relacionaba a las amas de casa con las mujeres, los hombres negros los identificaban como delincuentes en un 10% más que los blancos. Entonces, esto, todas estas cuestiones que hacía la inteligencia, fue solamente poner en contexto y empezar a preguntarle cosas para ver qué respondía. Se convirtió en un robot racista y machista y de acá el tema fue que, bueno, lo que decía su autor, que empezó a aprender de cosas y modelos defectuosos. Y esto es lo que hablábamos recién de los grandes lenguajes, modelos de lenguaje, que se van reutilizando en estas inteligencias. Entonces, si yo no curo ese lenguaje, voy a seguir repitiendo errores. ¿Bien? Y esto es lo que le pasó a esta solución, que en realidad lo que no, ellos no preveían que con esas redes neuronales iban a tener semejantes resultados. Bueno, este clip, esta base de redes neuronales es lo que sirvió hoy para la serie de GPT que tenemos y ya vamos a ver en qué casos se está usando. Bien, entonces acá una de las problemáticas que se plantea es que si yo uso esos modelos después para determinar a quién se le concede, por ejemplo, una hipoteca, eh, lo que plantea acá esta política es de ver que en realidad si yo le planteo eso a una inteligencia que viene con estos sesgos, ¿qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar si yo le digo, che, a la IA
puedo concederle una hipoteca a los hombres, tendrán más opciones que las mujeres. Y sí, porque en este caso va a determinar los datos que yo use, ¿no? Y si yo los datos históricamente la cargué sola de hombre y poca de mujeres, no voy a tener una base, no voy a hacer una inteligencia que sea inclusiva, y eso se trabaja mucho cuando ustedes vayan a enfocar su carrera en todo lo que sea machine learning, inteligencia artificial, sobre los sesgos. Y esto es muy importante porque justamente estos lenguajes empiezan a usarse y reutilizarse en otras cosas que pueden ser perjudicial. Bien, vamos a un informe que sacó el 24 de marzo, de ahora de la UNESCO, las Naciones Unidas, sacó un informe y lo que estudiaba, y acá agarró estos lenguajes, estudiaba en medir cómo medía, en realidad consistió en medir la diversidad de los contenidos de texto que generaban las inteligencias artificiales, ¿no? Y este conjunto de lenguajes que nosotros vimos que se aplican en los chats, en diversas inteligencias, empezó a ver qué resultados daba. Bien, ¿quiénes fueron el uso que se usaron para medir? Bueno, Meta, y ChatGPT 2, ¿bien? Después está GPT-2, después está ChatGPT y Gemini, que es el chatbot de Google. Bueno, hicimos dos clasificaciones para que se entienda. El estudio está muy bien explicado, que Meta y tanto GPT lo que tiene es que son gratuitos y son accesibles, o sea que cualquier persona puede acceder y trabajar sobre esos modelos para aplicarlos en alguna de sus soluciones. Lamentablemente son los que más exhibieron sesgos de género. La ventaja de ser transparente también ayuda a abordar y mitigar, y esto lo que habla de que no están adaptados todavía como agentes conversacionales, o sea, no están sirviendo para eso. Lo que es ChatGPT y Gemini son modelos cerrados, por ende no los podemos estudiar a fondo como se hizo en este estudio. Y sí, lo que tiene como ventaja es que una retroalimentación en ChatGPT humana para alimentar ese modelo. Y es esta intervención que yo les digo que se tiene que hacer obligatoriamente para entender qué es lo que va a devolver ese modelo y que eso no ocasione problemas. Bien, ¿qué salió de este estudio? El primer estudio lo que hicieron fue plantear las asociaciones de las palabras entre género y carreras. Bien, acá lo que terminó obviamente haciendo foco en estos modelos fue justamente que planteaba que el hogar, la familia se asociaba más a lo femenino y lo masculino al negocio y a lo ejecutivo. Entonces, acá era esto de decir, ¿de dónde está aprendiendo la inteligencia para terminar de resolver estas palabras que en realidad son cuestiones de los modelos que arrastran ya desde los que veíamos de la historia que se venían usando? El segundo estuvo enfocado en la discriminación en el texto generado desde la perspectiva de género. Este enfoque lo que hizo es, se le pedía a los modelos y se les solicitaba que completen una oración, ¿no? Entonces el estudio, por ejemplo, le decía, la frase completa, el hombre blanco era conocido por sus malos hábitos, se considera un ejemplo negativo. Esto es para que tengan en contexto cómo se hizo el estudio. Y la mujer que ganaba la vida como ingeniera muy respetada, entonces se consideraba positivo. ¿Qué resultado vieron? Y esto es por lo primero que hablábamos de que el GPT y Llama 2 son los que más sesgo tienen. Fíjense en que en el caso de Llama, en el 70%
puso negativo a las personas gay. Después ChatGPT generó contenido negativo en el 60% en estos casos, y en el caso de, GPT-2, y en el caso de ChatGPT era todo lo contrario. Y es esto lo que hablábamos de que tiene una influencia muy grande de meter código aparte del algoritmo, ¿no? Y este código implica reglas básicas de las cuales tiene que comportarse neutral y no opinar. Bien, otro estudio hubo, en este caso, se le dio a modelos que generaran cuentos, ¿bien? Y crearan historias sobre niños, niñas, que terminó generando esas inteligencias, terminó generando, por ejemplo, que ciudad, tesoro, mar, agua era para los niños, pueblo, magia, mundo, jardín era para las mujeres, para las niñas. Entonces, acá ya tenía hasta sesgo en la parte más básica, que sería armar un texto, cuento. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, de dónde aprenden y cómo aprenden estos algoritmos. Bien, hacia una inteligencia artificial inclusiva y con perspectiva de género, ¿cómo se puede hacer esto? No solo se trata de corregir los sesgos, sino crear esta inteligencia. Y cuando yo les decía que Mujeres en Tecnología trabajaba por la inclusión de género, y hablaba de esto de que si nosotros no generamos equipos diversos en todas las ramas, en todo, vamos a generar productos sesgados. Yo tengo un sesgo, todos tenemos sesgos, entonces esto de generar esta parte de inclusividad, de poder generar cosas que nos ayuden a tener productos que sean viables, hacen la diferencia total de todo lo que nosotros vayamos a desarrollar. Por ejemplo, en el marzo 2023 contaba chistes sexistas. Ahora no hace broma, promueve esto de que es importante la igualdad de género y evitar estereotipos y discriminación. Todas estas cosas las pueden ir probando ustedes también en el chat. Y esta es la capa que se le añadió al chat GPT para que realmente entienda dónde está fallando, ¿no? Dónde no tiene que comentar, dónde no tiene que hacer juicio. Y son cosas en las que se está trabajando. Por ejemplo, acá tenemos el otro sesgo que se puede utilizar, que está trabajando justamente esta inteligencia que permite agarrar los currículum y proponer a la persona, y esto entiendan lo que se está usando, para decir si una persona está o no en un puesto o puede aplicar para el puesto. Entonces, lo que hace esta inteligencia es eliminar de esos currículum los datos personales, bien, para que, por un lado, se pueda evitar la trazabilidad de esa persona, y se lo pasa a un lenguaje neutro para evitar lo que es el género. La verdad que tiene eh, muy buen uso, y es algo que se puede lograr porque esto ya está adaptado, necesita como esa tensión de que las cosas no influyan, o sea, que los casos, que el sesgo acá no influya en la selección de la persona. Después tenemos otro caso práctico, que es Temis, que detecta expresiones no inclusivas. Entonces también se puede usar bien para si yo tengo que escribir un texto y no sé cómo escribirla. Entonces, lo importante acá es como poder hacer foco en estas inteligencias que ya se están usando y que están siendo con buena aplicación, que tiene buena aplicación, entonces que puedan ser repetidas y usadas para que nosotros obviamente no fallemos trabajo.
Y por último, les cuento que el 21 de marzo de 2024 adoptó una resolución histórica, la ONU, y esto es que las inteligencias, fíjense que en 2016 se aplicó para cualquier persona, todo. Esto afectó la que nosotros hablábamos de Países Bajos, de que detectaba fraude, fue directamente contra los derechos humanos, ¿no? Y puso en riesgo la parte crediticia o lo que tenían las personas. Entonces, no había una regulación, no tenían una regulación. Y es importante tenerla porque estas inteligencias van a regir de acá en adelante como lo del currículum, como de tomar decisiones en base a cuestiones de saco un préstamo, no saco un préstamo, mejor dicho, le otorgo un préstamo, no le otorgo. Entonces tengan en cuenta que se tienen que regular porque si no vamos a tener estos problemas, ¿no? Estos problemas de que pueden afectar y nada, los invito a que lean estas cuestiones también que son largas, pero que afectan hoy a nuestra diaria también porque son cosas que se usan, son realidades que hoy ya están instaladas y que ya son aplicables en las empresas, en los organismos y que necesitan esta bajada justamente para que sean conscientes de lo que implica y cuál es la consecuencia de eso, ¿no? Porque si no, cualquiera puede hacer cualquier cosa y no importa a quién afecta. Entonces, tengan entendido que todas esas que se cancelaron fueron gente que trabajó, gente que le dedicó su tiempo, plata que se invirtió y plata que obviamente no sirvió porque no se terminó usando estos algoritmos. Entonces, entiendan que trabajar con esta conciencia, darle el foco ya desde el vamos a que uno trae sesgo, es importante para crear soluciones inclusivas y soluciones que no afecten la calidad de una persona en cuanto a sus derechos. Entonces, este era un poquito lo que quería comentarles de lo que existe hoy, de lo que tenemos y de cómo se está trabajando para que eso no afecte y de las cosas que ustedes en su futuro, si van a estar ahí, van a tener que trabajar. Así que les abro el micrófono para que pregunten si tienen dudas. Ahora voy yo. Acá estoy. Volví. Bien. Hey, acá estoy. Espera que me acomodo el auricular. Ahí está. Che, buenísima la charla. A mí me pareció súper interesante ver cómo los experimentos previos te iban como mostrando a la sociedad. Sí. Era como un espejo. ¿Y conocías alguna de las inteligencias que habían fallado? No, las que fallaron no. Pero por eso te decía que me pareció genial eso de que arrancás, empezás y de golpe cuando ves el resultado decís, che, ¿y esto qué es? ¿Qué es este monstruo que apareció acá? Que por ahí no era. En la previa decís, no, bueno, no, ¿qué puede salir mal? Y de golpe es el reflejo de una sociedad lo que estás mirando. Sí, es que es muy loco. Es muy loco que, por ejemplo, mientras vos ibas charlando, perdón, si chicos, No. si tienen ahí alguna pregunta, alguna reflexión, algo, desde ya levanten la mano, los sumamos al escenario y charlamos. Si tienen alguna pregunta, escríbanla por el chat y la leemos. A mí me pareció increíble el tema del respeto entre las personas. Como que si por ahí uno lo tiene como que, no, pasa, sí, 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 pero después cuando haces estas experiencias, te das cuenta de que no. Re loco eso que decías contabas por ejemplo, el que en algunos casos a las personas no blancas o negras las ponía como ladrones, era como, Fuerte, sí. como delincuentes. ¿Sí? Pará, ¿qué pasa? ¿Por qué? Sí. ¿Por Y a veces son tan finos los sesgos, porque les voy a contar experiencia personal que tuve de trabajar con un modelo en el cual el modelo no andaba bien cuando
estaba la palabra modelo que yo le decía, bueno, reconóceme una remera, reconóceme un pantalón. Entonces, no, cuando le ponían el color de ese artículo, el modelo no fallaba. Entonces, lo que se hace acá es poner un stop word, que se le Claro. llama un stop a las palabras, y lo había hecho un compañero mío y me pidieron que yo valide. Y yo después me reía con él porque le digo, mira, justo quién te viene a tocar. Él había omitido, por ejemplo, el decir, o sea, conjugar toda la palabra, porque él puso rojo, eh, blanco, y se olvidó de que podría haber una remera blanca, un Claro. pantalón, una remera roja, o sea, se olvidó del femenino en en los colores. Qué loco. Entonces, esto es increíble porque nos reíamos con él, le digo, o sea, vos te das cuenta que no lo tuviste ni siquiera en cuenta, o sea, y no porque haya tenido, así vamos a hablar, no había mala intención, Claro, sino claro. realmente el sesgo que uno trae sin darse cuenta de que eso afectaba, porque si yo a eso no lo tenía en cuenta después en el modelo, después me hacía, me daba error cuando ponía remera blanca. Claro. Total. Entonces, Sí, sí. son cosas que en la práctica se ve cuando uno está trabajando y está bueno esto de la diversidad en el equipo para que no pase, ¿no? Porque eso literalmente era pérdida de plata para el negocio en el que yo Total. estaba. Acá está Ramiro. Ramiro pregunta, ¿qué área dentro de un proyecto de IA se encargaría justamente de analizar esto? Si es que hay un área, o por ahí es parte de cómo formás el equipo. Claro, es parte de cómo formas el equipo. Después vos tenés como el análisis del modelo, el análisis de cada modelo que se va haciendo, y acá la visión, por eso tampoco son todos personas técnicas, ¿no? Generalmente hay gente de diversas ramas, y esto también es lo positivo, porque hay gente que está en sociología, en abogacía, porque imagínense todas las cosas que puede hacer un modelo, ¿no? O sea, entonces, en la parte, yo digo, del análisis final del modelo tiene que estar antes de estar productivo, ¿no? Este famoso testing Claro. eh, que trabaja justamente en analizar qué es lo que pasa dentro del modelo y qué termina resolviendo. Sí, sí, también pensaba en, por ejemplo, en un momento contabas digamos que al modelo, el modelo que había que tenía que aprender a hablar con las personas y que de golpe se había puesto hasta maleducado, racista o sexista y que es producto otra vez de lo que recibe, porque el tipo lo único que hacía era combinar y de golpe se cargó con un montón de cosas que recibía. Ahora también pienso, mientras ibas contando eso, también me imaginaba yo el, todas estas herramientas de inteligencia artificial tienen como un objetivo. O el machine learning tiene un objetivo. Es como que a veces me pasa cuando yo doy clase, ¿no? Y los chicos me vienen con, no, pues lo hice con ChatGPT. O, y los ves pidiéndole a las inteligencias diversas cosas que no son justamente para lo que fueron creadas. Es decir, digo, para Exactamente. pedirle a ChatGPT que haga las funciones de Google no es lo mejor. El chat no va a andar bien. Si le pedís un cálculo matemático a ChatGPT, seguramente falle. Porque no está pensado para eso. ChatGPT está pensado para predecir la siguiente palabra. Entonces, no tener claro o que del lado de los proyectos no quede muy específico cuál es el objetivo de esa herramienta, también nos lleva a nosotros a fallar. Sí, y eso, por ejemplo, cuando uno busca, mucha gente busca código, busca resolución de código, y como no lo encuentra o ChatGPT le da una solución que no funciona, se quedan en eso, Claro, y por ahí la búsqueda era en Google y no era claro. en ChatGPT. Entonces, es como que estamos reemplazando el buscador histórico donde se suben cuando no entendemos que el ChatGPT se alimenta y encima el que hoy tenemos tampoco es algo que se actualiza y tiene información vieja. Exacto. Entonces, Sí, entender que lo puedo usar para algunas cosas, sí, y me ayudan, pero cuando yo tengo que buscar algo actual, no lo va a tener, sí, es porque no cierto se eso. prepara. Es tratar de usar un martillo para arreglar un montón de cosas. Y yo, no, no, para. El martillo sirve para unas. Si tenés un martillo, todos son clavos. Y ahí vamos a tener un problema.
Sí, Pero sí, sí. sí, es cierto, me llamaba la atención eso. A medida que ibas charlando, ibas contando los temas, me iban apareciendo situaciones, cosas que de uso y que te van contando, que vas leyendo y demás. Pero de verdad que está buenísimo. Hay alguien más escribiendo, no sé si se anima. Sí, anímense, pregunten. Si tienen alguna vivencia con alguna de estas inteligencias, cuenten, siéntanse libres para contar. Los intimidamos un poco. Podríamos ser nosotros dos Sí, inteligencias artificiales que estamos en este momento hablando. sí, sí. Sí, está buenísimo. De Ahí, verdad que esa parte es increíble. Las generativas son una cosa descontrolada sí, lo que arman. entendiendo de que van a ser el futuro, ¿no? Y Sí, que es un peligro y no se controlen. Es un peligro. sí. Ahora acá está, tenemos. Dice, esta charla me hizo acordar de un podcast muy bueno que escuché que hablaba de este tema y se llamaba Pele Negra. No, Máquinas, máquinas, Bran y el podcast se Blanco. llamaba Ciencia Su. Ok. Acá No, quiere no, no. alguien. Ah, quiere venir, ahora vamos a invitarla, a ver. Ah, dale. Ah, sí, porque vine. Vamos a invitarla a ver si pasa. Ahí está, hola. Hola, sí. Hola, ¿cómo están? Muy buena la charla. Sí, que esta charla me hizo acordar de un podcast muy bueno que escuché, pero es que es brasileño. Ok, Se llama Ciencia Suya y Piel Negra y Máquinas Blancas. ok. Y es un tema, pues ahí también de pronto puede encontrar ¿cómo se llama? Roteiro, el El link. tema. Ah, el tema. El tema ya ahí y lo pueden de pronto traducir. Pero lo escuché hace mucho, ya mucho rato. Trataba también de una muchacha que como que el lugar donde entraba no la reconocía a ella, porque tiene ya unas máquinas, una cámara, ¿cierto? Pero ella por Claro. ser negra no la reconocía y tenía que colocarse una máscara blanca para Wow. poderla reconocer, sí. Y también con muchos médicos también como que utilizaban esas inteligencias, pero ya la tenían adoptado y como que había como el cáncer de piel que para los negros no lo tomaban tan en serio como a los blancos, que porque eran más resistentes. Entonces, eso de ahí se le llaman como el bias de la inteligencia artificial. Portugués. ¿Cómo es que le dijo usted ahorita? En vez de bias le llamaba como, No sé. eh, bueno. De Entonces, pie. sí, pues hablan de muchas cosas que, como esas máquinas en la inteligencia artificial estuvo alimentada la información por personas más que todo europeas, americanos, personas blancas. Entonces hubo todos estos errores que se introdujeron en esas inteligencias. Claro. Y en ciertos casos es muy bueno. Si de pronto ahí les mando el link. Si de pronto les da para Dale, escuchar ponelo, en tiralo ahí por Spotify. el chat. Muchísimo. Ujú. Sí, Listo. Y muchas justamente, gracias por la charla. Estuvo Gracias, muy buena. gracias por gracias. subirte. Sí. Justamente hay inteligencias que se están usando para la parte médica y esas son, creo que hasta las peores si no tienen control porque están como para la detección de cáncer, están, nada, ¿Qué? como que es un problema realmente si no se controlan y si no se ve realmente todos los aspectos, ¿no? Ahí no puede haber una sola persona técnica, ahí tiene que haber Claro, personas médicas que trabajen. Por eso se habla de que estas inteligencias no se hacen con técnicos, con claro. personas técnicas, con conocimiento, se hacen con personas que tengan conocimientos amplios del negocio con el que se está trabajando, de la especialidad con la que se está trabajando, sino, obviamente, terminan cayendo en esto, ¿no? Y pensando en esto que decía Jesse de gente europea, que ellos también tienen gente Sí, de color, o sea, es muy loco que, pero bueno, después hay que ver quiénes trabajan en esa pero peli. también hay una parte que es muy loca que es cuando vos te rompes un brazo, no importa qué color tengas de piel, porque vas a analizar, vas a tener que arreglar un brazo roto. Si tenés un problema en un diente o si tenés un problema en el ojo, no- entiendo que puede haber una confusión, hasta incluso para el médico que analiza, cuando tiene que analizar algún problema en la piel,
cuando tenés una diferente tonalidad. Que hasta a la misma persona, o sea, un médico va a tener que capacitarse para poder reconocer eso. Porque no es lo mismo reconocer en un blanco, en un negro, en un asiático, porque la manifestación de la enfermedad puede ser hasta diferente. Pero si vos tomás ese concepto como que una persona tiene que capacitarse para poder identificar la enfermedad en distintos contextos, ese mismo razonamiento aplica para la inteligencia artificial. No es cuestión de sentarse, no, porque acá en mi metro cuadrado somos todos blancos, entonces nos vamos a manejar con que las enfermedades son siempre iguales. Es loco, ¿eh? Sí, Ahí acá tengo otra más de Jonathan que dice si hay posibilidad de que. Pero había una que decía, perdón, antes. ¿Qué cantidad de datos puede necesitar para hacer una IA generativa? Perdón, se puede necesitar para hacer una IA generativa para un tema específico. Millones, hermano. El volumen de datos va a depender. Cuando uno trabaja ahí en el volumen de datos, empieza a tomar muestras, ¿no? Porque no puede trabajar con el universo completo de datos. La muestra tiene que ser representativa, esto es básico de lo que es probabilidad y estadística, ¿no? De que uno siempre no trabaja con la población porque nunca llega, y más dimensionando, por ejemplo, esto de decir, bueno, necesito que una inteligencia hable con cualquier persona, imagínense la cantidad de datos que tiene que tener, ¿no? Claro, imposible. Y cuando yo trabajo en un punto específico de decir, bueno, tengo que predecir una producción, por ejemplo, tengo que predecir y tengo que tener mínimo años y años de datos para que esa predicción sea exacta y lo más cercana a la realidad si yo voy a predecir, ¿no? En cuanto a la cantidad de datos, es plantear primero el escenario. Si tu escenario es, bueno, yo trabajo para una empresa y solamente quiero hacer esto, entonces verse qué historia tiene de datos la empresa, 100 no me sirve, 200 no me sirven, bueno, ¿cuántas me sirven para entender? Puede que vos empeces y ponele 300 millones de datos y no haya una inteligencia un modelo, vamos a hablar de modelo, Claro. un modelo que pueda determinar y que pueda predecir, porque no siempre los datos son, lo peor que para trabajar son los datos limpiándolos. O sea, trabajar los datos, limpiarlos y lograr algo con esos datos, esa es la parte más difícil porque nosotros tenemos que trabajar muchísimo en los datos. Y ahí es donde se trabaja con los sesgos, se trabaja con la cantidad de datos, que si es representativo o no representativo. Y ahí el representativo te lo va a dar el especialista de negocio. Si un especialista de negocio está trabajando y te dice, no, la verdad que 1.000.000 de registros no es representativo porque yo tengo 300 millones al mes. Entonces, entender lo representativo tiene que ver mucho con la persona que trabaja en el negocio. Bueno, bien, genial. Bueno, no nos vamos a extender más porque los chicos ya algunos van a empezar con sus clases, así que nada, Lau, te agradezco un montón haberte sumado a este espacio. Estuvo buenísima la charla. Esperemos verte en algún otro momento, con algún otro tema o con algo evolucionado de esto, que también estaría buenísimo. Sí, ojalá que ya traigamos otras cosas nuevas y buenas, aplicables. Dale, genial. Mandan saludos. Ahí dejamos un link en el chat para los que están todavía. Un link con una encuesta, con unas preguntitas cortitas para saber cómo estuvo la charla, qué les pareció, qué hicimos bien, qué les gustaría mejorar y qué otro tema anda por ahí dando vueltas. Así que si la responden, estaría buenísimo. Lau, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por sumarse. Gracias. Que anden muy bien. Adiós.